Vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. Tenemos que recordar un poquito la conformación anatómica del páncreas, que está ubicado a nivel de la cabeza del páncreas, está ubicado a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno. Y recordar también que está atravesado por estructuras de las vías biliares y el conducto de Wilson que atraviesa la totalidad del páncreas en la porción transversal, y ambas vías, tanto el colédoco como el Wilson, convergen en un solo conducto y desembocan en la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater también, que cuenta con un esfínter hepatopancreático. El páncreas en sí aproximadamente mide 15 centímetros de largo y pesa menos de 110 gramos. Es un órgano retroperitoneal y vamos a encontrarlo más o menos a la altura de la vértebra L1 y L2. A nivel histológico, tenemos que la unidad funcional del páncreas exócrino son los acinos agrupados en lobulillos, y de ahí es donde proviene el jugo pancreático, el líquido pancreático que va a servir para la digestión. Ellos desembocan en el conducto colector principal, que va luego al Wilson y desemboca a nivel intestinal en la porción del duodeno. Y vemos que el páncreas tiene una función exócrina y endocrina, donde acá se puede observar los islotes Langerhans, que sería el páncreas endocrino. Consideraciones generales. La secreción pancreática diaria del jugo pancreático va entre 1,5 a 3 litros de líquido que viene de las células acinares y del complejo del páncreas exócrino. Aproximadamente tiene 150 miliequivalentes de bicarbonato, y esto es súper importante porque este bicarbonato alcaliniza esa secreción y convierte el pH a nivel duodenal de las secreciones a un pH aproximado de 8, mayor a 8. Existen enzimas que se secretan en forma inactivas, que se llaman enzimógenos, y también hay enzimas que se secretan en formas activas ya desde el páncreas hasta que llega hasta el duodeno, ya se secretan en forma activas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante quiénes eran cada una de ellas. Eso es para recordar un poquito la fisiología del páncreas. Sabemos que a nivel duodenal tenemos células encargadas de convertir las enzimas que están inactivas, y principalmente el tripsinógeno, que sería la enzima principal que activaría a otras enzimas para la digestión, en donde a nivel del duodeno tenemos en las células entéricas del duodeno la enzima enterocinasa del duodeno. La misma es encargada de convertir el tripsinógeno en tripsina y potenciar la acción de esta tripsina para activar a otras enzimas secretadas por el páncreas. Y esta enzima tripsina también tiene una función propia de activar al tripsinógeno también. Entonces aumenta y amplifica la cascada de activación. Recordar también que existen dos enzimas antiproteásicas que son como factores protectores para que el tripsinógeno no se active y activen a otras enzimas. Tenemos el inhibidor de la tripsina, que sus siglas están en inglés acá, PSTI, y otra enzima que es el casal tipo 1, que son enzimas que inhiben la conversión del tripsinógeno en tripsina e inactivan las enzimas en general. Muy bien, ¿de qué está compuesto el jugo pancreático que se secreta, verdad? ¿Qué es lo que tiene? Tiene en su mayoría composición de agua, electrolitos, cationes, diferentes cationes y aniones, ¿verdad? Como habíamos visto, se secretan en sus formas inactivas y en sus formas activas. Aquí hay una pequeña clasificación de acuerdo a la naturaleza que tienen esas enzimas proteolíticas, enzimas amiloidíticas, enzimas lipolíticas, nucleasas, que lo que hacen es digieren a nivel de los núcleos, y otros, ¿verdad?
Aquí tenemos, por ejemplo, como su forma las enzimas proteolíticas como la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa A y B. Y en su forma de proenzima o simógeno, que es su forma inactiva, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y B. ¿Okay? Esto es su forma inactiva y aquí ya en su forma activa. Las enzimas que están encargadas de la degradación de lo que sería la parte de carbohidratos, tenemos la amilasa, las enzimas lipolíticas, la profosfolipasa que está en su forma inactiva y aquí ya en la forma activa la lipasa y la fosfolipasa A2, nucleasas que activan a nivel del núcleo, desoxirribonucleasa y ribonucleasa y otras, ¿verdad? Y de aquí tenemos también el inhibidor de la tripsina. Estos que están rojitos subrayados es lo que están generalmente secretados en su forma activa ya directamente. Recordar un poquito la regulación de la secreción pancreática, cómo es que esta se regula la cantidad que se excreta de jugo pancreático. Tenemos por un lado regulación hormonal, donde hay dos hormonas súper importantes en la regulación de la secreción pancreática. Tenemos la colecistoquinina, que se conoce como el CCK, que provienen de la mucosa duodenal, de las células que se encuentran en el duodeno, en el famoso cepillo enterohepático que dicen las literaturas, desencadenada por productos de digestión. En este caso serían péptidos, aminoácidos y generalmente también grasa, que ingresan desde el estómago y van a las primeras porciones del duodeno. Las células tipo I son las que se encargan de captar estos nutrientes y estos compuestos, y lo que hacen es secretar la CCK, y esta secreción lo que hace es, a nivel del páncreas, en las células acinares, estimula la secreción de enzimas, ya sea en sus formas activas o inactivas. ¿Para qué? Para poder digerir las grasas y los enlaces peptídicos y los aminoácidos que llegan en el duodeno. Recordar también que esta enzima también actúa a nivel de la vesícula biliar, aumentando la secreción de la bilis, lo que también facilita la digestión de los compuestos de grasa. Esta hormona tiene también un mecanismo por el cual, a través del nervio vago, un sistema parasimpático, estimula también la secreción a nivel de las células acinares, y también por un sistema de aumento del calcio a nivel de las células acinares. Bueno, esto por un lado. Por otro lado tenemos a la secretina. La secretina, también a nivel de las células enteroendocrinas de la mucosa duodenal, lo que hace es, cuando llega el ácido gástrico del estómago, el ácido clorhídrico, la acidez estomacal y algunos que otros productos de digestión de proteínas, las células S, que están encargadas de secretar la secretina, secretan esta hormona y van a actuar principalmente en las células ductales. ¿Qué es lo que estimula? Estimula la secreción de agua y de bicarbonato. ¿Para qué esto? Para poder alcalinizar el contenido que está aquí en el duodeno y poder así las enzimas pancreáticas hacer su trabajo, porque ellos trabajan en un ambiente alcalino. Entonces, hace que el jugo gástrico se alcalinice en esta porción. También estimula la secreción de enzimas, también, pero en menor grado. Lo que finalmente llega en las células ductales, lo que produce es, actúa en las células ductales por la vía de la activación del AMP cíclico. Finalmente, estas dos hormonas interactúan entre ellas y ocurre las dos al mismo tiempo en general con las comidas, ¿verdad? Y se ven estimuladas, y tanto la secretina como la colecistoquinina lo que hacen es interactuar también
y potencian las acciones de ambas. O sea, la secretina potencia la acción de la colecitoquinina y la colecitoquinina también potencia la acción de la secretina y trabajan en conjunto en forma simultánea. Aquí también hay otra regulación que es por el sistema nervioso, en donde el nervio vago es fundamental. Aquí el nervio vago, cuando capta las células duodenales, también los ácidos grasos y la acidez, estimula también en su vía aferente al nervio vago para que la vía eferente secrete acetilcolina. La acetilcolina hace que también estimule, pero con una menor potencia, pero también hace que estimule la secreción pancreática. Muy bien. Entonces, tenemos que la secreción pancreática tiene las funciones de alcalinizar, para tener un pH óptimo para que actúen las enzimas, también sirve el protector de las mucosas duodenal, y vemos que las diferentes enzimas trabajan específicamente con ciertos compuestos. No voy a entrar en detalle, eso ustedes después pueden repasar. Y finalmente lo que hacen es digerir y ayudan a la digestión de los nutrientes que se ingieren. Tenemos un sistema protector que es el inhibidor de la tripsina y que tiene que estar en un balance para que todo funcione armónicamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ese balance se ve interrumpido? Cuando hay una alteración, una patología a nivel del páncreas exócrino, tenemos una entidad muy conocida, muy frecuente también, que es la pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es un síndrome clínico que se produce por un que se produce por una inflamación aguda y autodestrucción del páncreas y tejidos peripancreáticos sobre la glándula que estaba previamente sana. Entonces es una entidad más bien clínica, ¿verdad? Pero vamos a ver en detalle cuáles son los mecanismos que están implicados y cómo uno puede llegar a desarrollar esta patología, ¿verdad? Y cuáles son las causas, ¿verdad? Pero de por sí el concepto es que es una inflamación. ¿De qué? Del órgano del páncreas. Y vamos a ver un poquito de estadísticas, en donde tenemos estadística a nivel mundial que se habla de 73.4 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos a nivel de Latinoamérica, en Brasil, un caso de una incidencia aproximada de 15.9 casos por cada 100.000 habitantes. En México es un 3% y en Perú va también más o menos entre 28 casos por cada 100.000 habitantes. Generalmente la causa es de etiología biliar en un 70% de los casos registrados. Y aquí algo importante, el 80% son cuadros benignos leves, son cuadros que se va a recuperar el paciente y que no va a tener complicaciones, ¿verdad? 80%, pero hay un 20% que son graves. Y hay una mortalidad que va hasta un 30% si el paciente desarrolla pancreatitis grave. Muy bien. Como dije anteriormente, la causa más frecuente es una patología a nivel de las vías biliares y la segunda causa más frecuente es el consumo de alcohol en forma crónica, pacientes ya alcohólicos, pacientes de consumo de alcohol patológico. Y luego tenemos otras causas que entre ellas están autoinmunes, consumo de ciertas drogas, infecciones, traumatismos a nivel metabólico, la hipertrigliceridemia, cierto consumo de anticonceptivos orales que sería a nivel de medicamentos que podrían producir también, a nivel vascular, también algunas patologías vasculares, entre otras, y hereditarias también. Muy bien. Aquí solamente un pantallazo general. Ustedes van a encontrar en el libro de McPhee, van a encontrar un cuadro hermoso. Ahí está bien descrito las diferentes patologías de causas de pancreatitis aguda, ¿verdad?
Yo nada más doy un pantallazo general a lo que se suele ver un poquito más frecuente. Por ejemplo, las causas mecánicas que se deben a obstrucción de las vías biliares por cálculos en el postoperatorio de colicistotomías o al hacerle un estudio que se llama colangiografía retrógrada. También hay un porcentaje que desarrolla pancreatitis cuando tenemos un trauma abdominal, un traumatismo cerrado de abdomen o un traumatismo penetrante donde puede haberse afectado el páncreas directamente. A nivel metabólico, el consumo de alcohol se ve con bastante frecuencia también, que puede producir pancreatitis. Las hipertrigliceridemias son hipertrigliceridemias en donde los valores están bastante elevados del triglicérido que podrían ocasionar la pancreatitis. Hipercalcemia, los niveles altos de calcio se ve asociado también al desarrollo de pancreatitis. Consumo de ciertas drogas, a nivel vascular la periartritis nodosa, infecciones, las infecciones como la parotiditis, salmonella, coxsackie, varicela, HIV y citomegalovirus y la hepatitis A, que están relacionadas también al desarrollo de una pancreatitis. Bueno, ahora vamos a la patogenia. Realmente hasta ahora, hoy en día, no se sabe con exactitud la patogenia de la patogenia de la pancreatitis aguda. O sea, realmente hay ciertas hipótesis que se manejan, pero hasta el momento no hay algo seguro, algo que se diga es esto lo que ocasiona la pancreatitis aguda. Entonces tenemos hipótesis, ¿verdad? Y después vamos a ver qué es lo que sí se sabe hacer. Entonces en esta hipótesis tenemos que es un proceso inflamatorio agudo que se desarrolla en el páncreas que requiere el fallo coincidente de diversos mecanismos de protección que posee esta glándula frente a propias enzimas que sintetiza y segrega. Dentro de estos mecanismos son fundamentalmente tres, ¿verdad? Son los zimógenos que están inactivos se activan, las proteasas inhibidoras no funcionan como tendrían que funcionar y hay una secreción de enzimas en el propio espacio citoplasmático. Esto genera activación temprana e inadecuada de los diferentes zimógenos segregados, lo que ocasiona la autólisis y autodestrucción del páncreas. Bueno, otra hipótesis habla sobre que dentro de las células acinarias tenemos los lisosomas y dentro de estos lisosomas se encuentra esta enzima que es la catepsina B. Lo que hace es activa el tripsinógeno y lo convierte en tripsina dentro de las células acinarias. Y generalmente se ve asociado esto cuando hay un pH intracelular bajo, que se deben a alteración de los mecanismos de señalizadores intracelulares e inhibición de la secreción de bicarbonato. Entonces hace que tengan un pH intracelular bajo y favorece eso que la catepsina B activa el tricinógeno y lo convierta en tripsina. Entonces que hay una activación intracelular celular de los zimógenos digestivos. Entonces ahí comienza la lesión de las células acinarias y comienza la pancreatitis. Y ahora, actualmente, hace cuestión de unos años que se hizo una investigación más y se dio este resultado en donde se analiza la posibilidad de que cuando se activa la tripsina ocurre en forma paralela la activación del factor nuclear potenciador de cadenas ligeras K de las células B activadas. ¿Qué es lo que hace este? Este es un complejo proteínico que controla la transcripción de DNA. Y finalmente lo que lleva a esto es a que se genere un aumento de las lesiones a nivel del páncreas, porque activa a las enzimas pancreáticas. Entonces, ese sería un mecanismo que se vio hace poquito, ¿verdad? Entonces, relacionan mucho este factor nuclear potenciador de cadenas ligeras que están secretadas por las células B activadas con un proceso que todavía no es muy seguro cómo es que se activa, pero se sabe que hasta el momento se activa, ¿verdad? Este es un grafiquito en donde
lo que se muestra aquí es que el calcio intracitoplasmático en las células acinares, el aumento de las concentraciones de calcio, tiene efectos patológicos dentro de las células y genera por eso la secreción de estas enzimas y luego la activación de las mismas, ¿verdad? Entonces, esta sería una causa del por qué desarrollaría pancreatitis un paciente. La descripción de los mecanismos que están aquí implicados están en el libro también, está en el cuadrito. Bueno, habla también sobre una hipótesis para esos pacientes que tienen la pancreatitis aguda de origen alcohólico. En este caso, se cree que el alcohol que se consume, y generalmente son alcohol de cadenas cortas, hace que estimule a las células del duodeno, a las células que están relacionadas con la colecitoquinina. Lo que hace es estimular la secreción de colecitoquinina y esta colecitoquinina estimula en las células acinares y hay una hiperestimulación de las células acinares pancreáticas y sus receptores muscarínicos, lo que ocasionaría el aumento de la secreción de tripsina y de tripsinógeno y que se convierta a tripsina y aumente la cascada de activación enzimática, ¿verdad? Este mecanismo también se la relaciona mucho con el mecanismo que se produce tras picaduras de alacrán, tras envenenamiento por insecticida o que contiene anticolinesterasa o administración de dosis supramáximas de secretagogos como la acetilcolina, que también pueden desarrollar. Muy bien. Ahora a lo que se sabe y lo que sí se debió demostrado. Hay agentes etiológicos mencionados, cualquiera de ellos que vimos anteriormente, lo que hacen finalmente, a lo que llevan todo es a una activación de las enzimas pancreáticas, cuya consecuencia tenemos consecuencias locales y consecuencias sistémicas. Las consecuencias locales de la activación de estas enzimas son destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de los vasos sanguíneos con hemorragias, necrosis de las grasas por enzimas lipolíticas y reacción inflamatoria local. Y vemos acá un poquito las diferentes causas. Puse acá el primerito que es el más frecuente, la obstrucción de las vías biliares, alcohólica, infecciones metabólicas y traumáticas. Lo que ocasiona es daño de células acinares pancreáticas, lo que lleva a la activación de la tripsina en forma patológica y esta activan a otras enzimas, las diferentes enzimas que vimos que normalmente secretan las células acinares, pero como están secretadas en un lugar patológico, en un lugar donde no corresponde y en un momento donde no corresponde, entonces generan lesiones. Por ejemplo, la activación de la calicreína cinina produce edema e inflamación. El edema y la inflamación que produce generalmente se debe a que libera bradicinina y caliclina, y produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que nos puede llevar a un sistema a un CIRS, a una respuesta inflamatoria sistémica. La activación de la quimiotripsina también produce edema y daño vascular. Estos son los que están relacionados con las inflamaciones sistémicas. La activación de la lactasa a nivel local puede producir daño vascular y hemorragia y a través del conducto torácico, el páncreas cuando secreta sus jugos y están ahí lesionando el páncreas, el sistema linfático drena y va al conducto torácico y puede llegar a la circulación sistémica y también producir daño a nivel vascular sistémico. Activación de la fosfolipasa A2, que era la encargada de digerir la parte de los ácidos grasos, ¿verdad? Produce necrosis por coagulación, produce necrosis también parte del sistema de las membranas y, bueno, lesiones locales en esa zona, ¿verdad? Lipasa produce necrosis grasa también. Y bueno,
Y aquí la parte del el rol del sistema inmunitario que tenemos cuando hay daño de estas células acinares pancreáticas y hay necrosis y lesiones de estas células acinares pancreáticas, los rastreadores naturales que es el sistema inmunitario, los macrófagos, captan esa necrosis, captan esos daños y van en esa zona, van en la zona de la lesión y detectada por macrófagos y células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que hacen ellos? Liberan los mediadores inflamatorios y producen infiltración de polimorfonucleares y de macrófagos, generando una inflamación del órgano, una inflamación del páncreas, finalmente. Y sus mediadores inflamatorios, que vamos a ver, generan una inflamación sistémica, tanto local como sistémica. Vamos a ver que la tripsina y la quimiotripsina activada genera inflamación local y general. ¿Por qué? Porque activan también las células, los macrófagos y neutrófilos. A ver en la zona de inflamación. Generan citoquinas inflamatorias y secretan factores de complemento, secretan factor de Eichmann, secretan precalicreína, secretan metabolitos del ácido araquidónico, catecolaminas y citoquinas. Todo esto nos puede llevar a una respuesta inflamatoria sistémica. Y vemos aquí con más detalle cuáles son esos mediadores implicados en la inflamación, ¿verdad? Nuevamente podemos ver acá los diferentes orígenes como cálculos, alcohol, hiperlipemia, hipercalcemia, traumatismo, ¿verdad? Los que nos llevan a eventos intracelulares que, como vimos, son hipótesis, no tenemos todavía la seguridad de decir que específicamente es esto lo que ocurre, pero lo que sí se sabe es que esto genera una inflamación del páncreas y esa inflamación del páncreas hay una secreción principalmente de estas dos sustancias inflamatorias, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Al secretar esos dos ya genera un despelote, genera una cascada de inflamación ya importante. Secretan interleucina 6, secretan interleucina 8, la interleucina 1 secreta, o sea, estimula también al factor activador de plaquetas, lo activa. También liberan óxido nítrico a nivel, a nivel sistémico. El factor de necrosis tumoral, la misma cosa, puede activar el factor activador de plaquetas. También secreta más interleucina 6 y 8, estimula a las células presentadoras, a las células inmunitarias a secretar estas interleucinas. Y finalmente esto lleva a que se genere un estado inflamatorio local y estos mediadores inflamatorios lleguen a la circulación sistémica y produzcan también inflamación sistémica. Vemos que también hay otros productos de los leucocitos que también están implicados, como la sustancia P y la neurocinina 1, que están relacionados también con la gravedad de la pancreatitis que puede tener el paciente y con los síntomas a nivel de diferentes órganos, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel del riñón, etc. Libera radicales de oxígeno. También la interleucina 8, por ejemplo, está relacionada con una activación de la elastasa, el factor de necrosis alfa y gamma, y los factores protectores que se ven superados por los otros factores inflamatorios, los factores antiinflamatorios como la interleucina 10 o el factor de complemento 5A, se ven rebasados por los otros factores. En este caso, toda esta activación de estos mediadores inflamatorios lo que genera es escape vascular, hay un aumento en la permeabilidad vascular y eso nos puede llevar a un shock distributivo. Tenemos también necrosis tumoral, necrosis tubular aguda que nos lleva a una insuficiencia renal aguda, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el shock hipovolémico también,
que produce hipovolemia por escape del plasma, ya sea desde el mismo páncreas, porque ahí está generando inflamación y lesiones y escapa el plasma y los líquidos, los jugos pancreáticos escapan y van a la cavidad peritoneal y pueden producir por ello hipovolemia. También deshidratación del paciente, disminuye también la presión a nivel de los vasos sanguíneos, hay una disminución de la presión arterial sistémica, hay hipotensión arterial, puede haber coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada por activación del factor activador de plaquetas nos puede llevar a la coagulación intravascular diseminada. También úlceras por estrés, por el grado de estrés que genera todo este proceso inflamatorio. Y este es un resumen más bien de todo lo que ocurre ya ahí unido, ¿verdad? Viene la causa, obstrucción de vías biliares, que puede ser consumo de alcohol, que puede ser picadura de alacrán, infecciones, etc. Lo que hace es las enzimas que estaban inactivas, los simógenos se activan en un lugar donde no deben, en un momento donde no deben, y generan inflamación local, viene el sistema inmunitario, segrega sustancias mediadoras inflamatorias locales y sistémicos, producen isquemia a nivel local. Genera esto entonces necrosis y apoptosis de las células acinares, hay más inflamación, más isquemia, y puede afectar también a nivel neurológico. Hay sistema inflamatorio ya afectado, el sistema de respuesta inflamatoria, y puede haber una falla multiorgánica donde ya se ve afectado varios órganos, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda, más una falla hepática, más una falla respiratoria, etc. Bueno, llegamos a los criterios diagnósticos entonces de pancreatitis aguda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar a un paciente con pancreatitis aguda? Tenemos que tener en cuenta 3 criterios: clínica, laboratorio e imágenes. Por eso es que se dice que la pancreatitis aguda es un síndrome clínico, ¿verdad? Porque vos con la clínica ya te podés guiar más o menos con el diagnóstico y lo confirmás con el laboratorio y las imágenes, ¿verdad? Pero generalmente se necesita por lo menos 2 de estos 3 para llegar al diagnóstico, teniendo en cuenta la clínica y el laboratorio. Con eso ya prácticamente hacemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda y le hacemos los estudios de imágenes para determinar si es una pancreatitis aguda o grave o si va a evolucionar con un mal pronóstico. Vemos también la clínica, que es una característica de estos cuadros abdominales, es el síndrome abdominal, el dolor abdominal agudo, ¿verdad? Y en el laboratorio, lo que es característico de la pancreatitis aguda es que hay un aumento de la amilasa y de la lipasa sérica, y generalmente son 3 veces su valor normal. Tenemos cuenta antecedentes familiares, ya sea de alcoholismo, de consumo de grasas, de hipertrigliceridemia, etc. Tenemos antecedentes patológicos personales y interrogar sobre el tipo de dolor abdominal que tiene, si es un dolor intenso, punzante, que está en el epigastrio o en la región preumbilical, o que irradia a espalda, que eso es muy característico si te cuenta que irradia a espalda. El dolor en barra es el dolor abdominal que va en epigastrio y en hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Puede presentar vómitos y generalmente presenta un poco de vómitos del paciente, frecuentes y repetitivos. Y el examen físico puede haber deshidratación, hipotensión, shock, facies rubicundia, llenado capilar lento, abdomen distendido, está como un hilio paralítico, silencio abdominal y algunos signos de hemorragia retroperitoneal. Aquí vemos el signo de Cullen, que es así la equimosis a nivel periumbilical, y el de Gray-Turner, que es a nivel de los flancos, ¿verdad? Entonces, porque hay una hemorragia retroperitoneal, las complicaciones que podrían tener por las lesiones que hay del páncreas y las enzimas que digieren el páncreas. Puede haber también cambios de coloración de la piel con un tinte ictérico que sugiere una causa de obstrucción biliar que originó la pancreatitis. En el laboratorio tenemos dos serologías que son importantes para nosotros determinar un cuadro de pancreatitis: la amilasemia
y la lipasa, la lipasemia, ¿verdad? La amilasemia, generalmente en los cuadros de pancreatitis aguda está elevada en un valor de 10 a veces su valor, y lo que ayuda con la amilasa es que es un marcador temprano, ni bien empiezan los síntomas, ya se eleva ya. Y retorna a la normalidad en 48 a 72 horas, o sea, tarda más o menos 3 días en que baje esa concentración de amilasa en sangre, pero baja. Entonces no se le puede hacer no se le puede hacer durante mucho tiempo, ¿verdad? Solamente en momentos agudos. Indica entrada y salida de la amilasa del páncreas. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 91%. La lipasemia, a diferencia de la amilasa, es mucho más sensible y es mucho más específico otra vez. Y incluso permanece elevada después de 3 días de haber iniciado los síntomas, igual permanece elevada. Solamente que el tema con la lipasa es que a veces no todos los centros cuentan con esta serología, pero es muy específico y es muy importante conocerlo. La disminución del calcio sérico generalmente está relacionada con gravedad del cuadro del paciente. Generalmente cuando hay disminución del calcio es una pancreatitis, va a evolucionar una pancreatitis aguda grave. Y cuando hay una elevación de la glicemia, porque quiere decir que te veo también afectado a las células de Langerhans y que generan también por eso una lesión muy importante ya del páncreas y generan elevación de la glicemia y eso se relaciona con gravedad. Hay complicaciones tempranas y tardías de la pancreatitis. Las tempranas son aquellas que ocurren antes de las 4 semanas cuando inician la patología y ocurren antes de las 4 semanas. Por ejemplo, tenemos el shock hipovolémico, porque hay exudación masiva del plasma y hemorragia en el espacio retroperitoneal. También hay liberación de citoquinas proinflamatorias como la radicinina, la calidina, el factor activador de plaquetas, produce vasodilatación periférica, hay un aumento de la frecuencia del pulso, hay una disminución de la presión arterial y hipotensión. Y esto nos lleva a la insuficiencia renal aguda, al IAM por hipoperfusión y insuficiencia respiratoria. La coagulación intravascular diseminada es por liberación del factor tisular. Activa la cascada de coagulación y eso se genera también a veces con la traducción clínica de estas hemorragias que vimos como el síndrome de Cullen y de Gray. Y puede haber también trombosis de la vena esplénica y porta. A nivel pulmonar tenemos hipoxia. Desde una hipoxia leve puede haber un cuadro hasta un síndrome de distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria aguda, debido a un aumento de la permeabilidad alveolo capilar, lesión de las membranas. La fosfolipasa 2, recuerden, destruye el surfactante del nivel pulmonar y eso genera lesión y dificultad para el intercambio de gases a nivel pulmonar. Y puede haber también derrame pleural, que realmente es un derrame pleural izquierdo, porque se cree que la inflamación del páncreas, como por la continuidad anatómica que hay con la región de la pleura izquierda, hace que se genere esa inflamación ahí y traspase esa inflamación y vaya hasta esa zona, ¿verdad? Bueno, y tenemos que hay dos presentaciones anatomopatológicas en la pancreatitis. Se habla de una pancreatitis edematosa intersticial cuando hay un agranamiento difuso del páncreas y hay un pequeño líquido peripancreático asociado, ¿verdad? Que se puede ver con la tomografía. Y tenemos aquella otra que es la pancreatitis necrosante, que es, como su nombre lo dice, es necrosis del páncreas, en donde puede, de acuerdo, a veces evolucionar, a veces la necrosis permanece sólida o se licúa o queda infectada o persiste o se resuelve. Y luego aquella necrosis que está infectada, que es una complicación más tardía. Luego tenemos las complicaciones tardías de la pancreatitis, que es aquella que ocurre más de 4 semanas. Tenemos entonces, si la sistémica es que queda un paciente con una insuficiencia pancreática, y a nivel local vemos todo esto, pseudoquistes pancreáticos, ya que están infectados ya que deben drenarse, la necrosis aislada, que es por acumulación de restos que ya está encapsulada de esa necrosis, ascitis y fístulas pancreáticas. El pronóstico de estos pacientes en general, si desarrollan la pancreatitis leve, es buena. Y la pancreatitis grave produce fibrosis e insuficiencia pancreática. En la gravedad de la pancreatitis aguda puede estimarse por estos marcadores, vamos a decir, son criterios pronósticos que están bien establecidos para diagnosticar el pronóstico del paciente, si va a evolucionar a una grave o si se va a mantener en una leve, porque eso va a variar nuestro tratamiento.
Estos criterios son los criterios de Ransom, los criterios tomográficos de Baltasar y el Apache. Y hay otros más, ¿verdad? Pero esto por el momento, para la cátedra de fisiopatología, no le vamos a pedir que sepa. Por lo demás, esto es lo que es, en general, lo que es pancreatitis aguda. Van a ver con más detalle el desglose de esta clase. Tienen que leer párrafo por párrafo lo que es el McPhee y un poquito del Ferreras para tener un pantallazo general, pero en el McPhee es donde tienen que leer. Ahí está los mecanismos que están implicados y todo lo que están en cada una de las cosas que vimos. Gracias.